Cuando me digáis que estamos todos. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Venga, perfecto. Pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa para informarles de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico del Parque Nacional de Monfragüe, FIO. Saben que es del 23 al 25 de febrero y que es la feria más importante de turismo ornitológico del sur de Europa y que forma parte de nuestra estrategia de Extremadura extraordinaria que iniciamos en la Feria de Fitur el pasado mes y que el interés máximo que tiene es posicionar a Extremadura como destino de referente en turismo interior y, en este caso, ornitológico. Saben que estamos considerados uno de los mejores destinos de Europa en observación de aves, un 74,1% de nuestro territorio está dentro del inventario de áreas importantes para las aves de España. Esto es algo inédito tanto en España como en Europa. En nuestra región se pueden ver 385 especies de aves a lo largo del año y tenemos aproximadamente 50 espacios naturales, entre los que destaca este Parque Nacional de Monfragüe, que además en el 2023 fue considerado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Saben que serán 3 días, que vamos a tener a lo mejor del sector, a empresas especializadas, fabricantes, distribuidores de fotografía y óptica, asociaciones conservacionistas, artistas de naturaleza, así como agencias de viajes especializadas nacionales e internacionales. Si hay algo que nos interesa y que nos diferencia de otras ferias es la vertiente empresarial que vamos a tener. Esperamos tener entre 550 y 600 reuniones de profesionales interesados en hacer negocios y alcanzar acuerdos comerciales en este sector. Colaborando con Tour España hemos convocado a compradores y agentes de viajes especializados de Europa y Estados Unidos a participar en estas reuniones que haremos durante el viernes entre las 9 y las 15 horas en la carpa FotoFIO. Además, con motivo de esta feria, hemos organizado 2 viajes de familiarización para agentes y turoperadores nacionales e internacionales, que participarán también en estos encuentros y que van a visitar distintos puntos de Extremadura para conocer los recursos turísticos de la región. Algo que nos tiene muy contentos, que nos ofrece que esta feria está viva y que cada día mejora, es la cifra récord de 111 expositores procedentes de 12 comunidades autónomas, incluida Extremadura, y 4 países: Portugal, Italia, Bélgica y Madagascar. Como hemos destacado, este año haremos un homenaje a Jesús Garzón, Suso, considerado el padre de Monfragüe, que falleció en diciembre de 2023. Saben que Suso es uno de las personas que más ha hecho por Monfragüe, un colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente y una persona muy autorizada en toda esta materia. Tendremos en la mañana del sábado a las 13:30 un homenaje, como decíamos, que consistirá en entregar a su mujer y a su familia un libro de vivencias e imágenes del colectivo extremeño de fotógrafos de naturaleza, publicado solamente para esta ocasión. Otra de las novedades que tenemos es invitar a Andalucía y al Parque Nacional de Doñana como destino invitado. Es un destino, además, Andalucía, que no ha fallado en ninguna de las ediciones, o bien porque ha intervenido en alguna conferencia o incluso con expositores y que son, bueno, hermanos en este porvenir del turismo ornitológico. Queremos darles un sitio especial a ellos. Además, tenemos 16 conferencias y coloquios sobre turismo, medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad o comunicación y arte que se celebrarán a lo largo de estos 3 días. Y 11 charlas y talleres con fotógrafos de naturaleza que compartirán sus experiencias, proyectos y viajes con el público bajo el epígrafe de FotoFIO. En medio de estos encuentros también a los aficionados de la fotografía y la naturaleza les vamos a presentar la proyección Aguilucha, un documental que narra las aventuras de una hembra de aguilucho cenizo. Como saben, otra de las partes importantes de esta feria es el concurso de fotografía de naturaleza. Bajo el título Las aves silvestres, este certamen se ha convertido en uno de los más prestigiosos del sector en España. Este año hemos recibido 6.101 imágenes de 625 participantes procedentes de 35 países de Europa, América, Asia y África. Ya recuerdan que en Fitur
dimos a conocer los ganadores por las categorías diferentes, pero elegidos por un jurado formado por 6 especialistas en fotografía, y que es ahora aquí, el sábado, cuando daremos el premio especial, el premio más importante, que tiene una cuantía de 2.000 euros, que se suma al resto de cuantías que hemos ido entregando. Tenemos también, como algo destacado, en la carpa Fotofío, la muestra patrocinada por Fujifilm España, de las 50 imágenes ganadoras de menciones de honor y finalistas del concurso de fotografía de naturaleza Las aves silvestres. Y, en segundo lugar, se mostrarán 18 fotografías del fotógrafo documentalista extremeño Jero Milán, bajo el título Visión natural tras las huellas de la fauna ibérica, que son una serie de imágenes distintas de especies de fauna española. Y, por último, en la carpa de Arte y Naturaleza se expondrá una selección de imágenes de flora y fauna de todo el planeta, correspondiente al concurso fotográfico europea de vida silvestre del año, y organizado anualmente por la Sociedad Alemana de Fotógrafos de Naturaleza. Entre las imágenes que se van a exponer podremos contemplar la que llevó al fotógrafo español Javier Aznar González de Rueda a obtener el máximo galardón el año pasado por su imagen Cuidado maternal, y la de Alberto Román Gómez, de 8 años, que además de ser el premio al mejor fotógrafo joven, este año nos va a dar una conferencia. Quiero aprovechar también esta rueda de prensa para invitar a las familias a participar a las 45 actividades lúdicas pensadas especialmente para niños, y habrá también 42 rutas guiadas a pie por los senderos del Parque de Monfragüe, en autobús o en 4x4 durante toda la feria. Como saben, también hemos empezado este fin de semana, empezamos con la pre-FIO, que tendrá Arte FIO y Observatorio FIO en Plasencia y en Trujillo respectivamente, que serán una serie de actividades previas relacionadas con las aves, la naturaleza, el arte y el patrimonio histórico en 6 municipios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, y podrán ver todo en el detalle que tienen en su dossier. Y, por último, me gustaría también hacer una mención especial a nivel artístico del cartel de este año, de esta 19ª edición de FIO, bajo el título Tres grullas acicalándose, que es del autor inglés Ben Woodhams, que se suma a la lista de los grandes ilustradores nacionales e internacionales que han colaborado siempre en FIO. Este año dedicamos el cartel a nuestras amigas las grullas, que nos visitan en los meses de invierno y de frío y que pasan tiempo aquí con nosotros, no solamente en Monfragüe, sino en los extensos parajes que tenemos para ello. Agradezco su asistencia y me pongo a su disposición si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, buenos días. El hecho de que Doñana sea destino invitado o Andalucía, ¿en qué se concreta? Normalmente siempre ha habido en la edición un país, una región, alguien invitado, porque estrechamos lazos y hacemos también ver, bueno, pues una posición nueva también del turismo ornitológico, que no sea solamente la de Monfragüe. Ellos, como nosotros, llevamos luchando mucho tiempo por este sector, que son aquí en Extremadura, pues es un porcentaje altísimo de turistas que vienen y desestacionalizan. Participan en estos talleres, en estas conferencias, y les hacemos ver un poco cuál es nuestra experiencia de éxito para compartirla con ellos. Sí. Hola, buenos días. Hola. No sé si en algún momento lo he dicho y se me ha escapado a mí. ¿Previsión de público? Bueno, sabes que como es un espacio abierto y en el que es difícil de localizar, esperamos tener mucho éxito porque parece que nos va a acompañar el tiempo, que aquí es importantísimo que el tiempo sea bueno en estos 3 días. Sabemos que es una feria que gusta muchísimo. Pensad que solamente los 111 expositores, más los más de 50 personas que intervienen, más toda la organización, ya nos garantiza muchísimo público, y luego suele ser un fin de semana muy familiar, por eso hacemos tantas rutas y tantas actividades para compartir con la familia pues algo tan bonito como estar en la naturaleza y aprender. Saben que además esto del avistamiento de aves, aparte del placer que puede dar el sentarse a avistar las aves, tiene mucha relación con la investigación, con la fotografía, con el arte. Entonces acuden muchas personas, muchos profesionales relacionados con el mundo de la fotografía, con el mundo de la pintura, con el mundo de las exposiciones, y mucho investigador
que quiere pues, mejorar o presentarnos, de hecho hay presentaciones también de libros y de estudios, presentarnos un poco todo lo que hacen. Yo creo que será un éxito si de verdad el tiempo nos lo permite, porque es el que realmente manda en esto. Tenemos carpas, sabéis que tenemos la opción todo bajo cubierto en el peor de los casos, pero lo bonito de Monfragüe es poder disfrutar de todo lo que vamos a ofrecer allí. No sé si tienen algún estudio, han analizado en qué peso tiene el turismo ornitológico en tiene un gran las peso. cifras extremeñas. Crece. Saben que tenemos también un club Birding, un club de producto que forman más de 150 empresas y profesionales nuestros dedicados profesionalmente a dar este servicio. Cuanto más nos profesionalizamos en el sector, más éxito tenemos. Aproximadamente pueden venir en torno a un 15 o 16% de estos turistas que nos visitan vienen específicamente a hacer turismo ornitológico. Y aquí solo estoy hablando de profesionales, porque amateur, personas que disfrutan de la contemplación sin tener a lo mejor tantísimo conocimiento intelectual, son muchísimos. Todo el turismo de Países Bajos, por ejemplo, de Bélgica y Holanda, son unos enamorados de nuestros cielos, de nuestras aves. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Les espero en Fío, ¿eh? Gracias.